Bueno, mis estimados amigos, volvemos hoy mismo, día 21 de octubre del año 2012, sobre el tema que traemos de presentar otros estudios que proponen en realidad, de verdad, la posibilidad humana, la liberación, el desprendernos de la condición en que nos encontramos. Como nos lo comenta muy inteligentemente el señor Foster y la señora Kimberly Carter Gamble y el señor Foster Gamble, en ese estudio extraordinario que lanzaron a los medios, y el que más adelante toman otros, o del mismo tenor salen otros que van a cubrir el área de lo misticoide, de lo espiritualoide, y se apoyan en los grandes valores que ha dado la humanidad, los cuales veremos detenidamente. Bueno, y decíamos que ellos lanzan este programa que se puede ver en los medios, especialmente en YouTube, y dice: Traive, ¿cuánto le cuesta al planeta? Traive es como la película, ¿cierto? Escrito T-H-R-I-V, la vida en tal, y E, Traive. Bueno, para invitarles a que compartamos esta temática y podamos cotejar asuntos. En la secuencia inmediatamente anterior, habíamos llegado después de la fecundación, gestación y alumbramiento al nacimiento de la criatura aquí en el planeta Tierra, en lo que es, digamos, el vientre materno actual de nosotros. De nosotros, sí, muy bien. Y cómo esa criatura ahora va a empezar a desenvolverse de acuerdo a la ley natural del medio donde existe. Pero hay mucho para cortar aquí, muchísimo. Simplemente estamos dando un lineamiento, ¿verdad? Esta nueva criatura es, digamos, la casa, el cuerpo, el vehículo, la máquina cósmica de expresión de su inteligencia suprema que se mete en ella al respirar. Esa inteligencia suprema que se mete en ella al respirar, en estudios esotéricos, puede comprobarse hasta la saciedad que es la luz de la vida. La luz, la vida es la luz. Y en eso estamos de acuerdo. Ahora, esa luz de la vida a esa escala de manifestación de la vida se conoce y se estudia como la esencia, como el Buddhata. No el alma, aunque es como el alma, pero no es el alma. Lo que pasa es que el alma es, digamos, la integración de todas las partículas dispersas en la manifestación, que ese principio, ese estado llamado esencia, va a reunir poco a poco en su despertar de la conciencia. Óigame bien, esencia y conciencia son dos fenómenos de una misma naturaleza. Luz, esencia y conciencia están ahí tan inmersos el uno en el otro que es muy difícil para uno desatarlos, ¿no? Pero vamos a estudiarlos detenidamente en forma apenas puntualizada para poder tomar unos correctivos del pensamiento que tenemos acerca de la vida y de la muerte. Ese principio, esa esencia, esa alma se metió en esa criatura. Esa es la casa de esa alma. De ahí no puede salir sino cuando muere. Y esa es la vida. Y dice por allá la sabiduría de una manera muy elocuente y muy asentada,
y muy incluso rastreable en el conocimiento objetivo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. En él estaba la vida. Miren bien, en él estaba la vida, y la vida era la luz en los hombres o de los hombres. O sea que en nosotros hay una luz que es la vida. Bueno, esto no lo vamos a debatir porque es muy encarnizado, ¿no? Porque hay muchas mentes que aún son mentes lentas o mentes muy tenaces, mentes muy escépticas, etc. No vamos a debatir eso. En todo caso vamos a guiarnos, así como se guían los textos documentales en personalidades que son auténticas autoridades en cada una en su ramo. Así nosotros también tenemos que tener un patrón de referencia para poder marchar hacia ese conocimiento. Ahora, nuestros patrones de referencia son los patrones de la humanidad de la más remota antigüedad. Son patrones de referencia, y me perdonan el término. Son los guías de referencia. Son, digamos, los mensajeros de que hablan estos mismos señores que vinieron aquí a la tierra. Esos que dicen que eran solares, que eran alienígenos, que eran extraterrestres, extragalácticos, etc. De eso también podemos hablar con propiedad y con posibilidad de investigar paso a paso, que es lo que nos proponemos. Bueno, así que esta criatura, este niño que recién nació, es un niño, digamos, puro, en el sentido más completo de la palabra. Es una criatura nuevecita y pura, pero en esa criatura están todos los, digamos, los componentes que van a permitir su desarrollo en su manifestación de la vida. Porque en esa criatura se va a manifestar la vida, como se manifiesta en este árbol, como se manifiesta en esta piedra, como se manifiesta en el rayo, o se manifiesta en el sol, o se manifiesta en el reino animal. La vida tiene vehículos de expresión, vehículos de manifestación. La vida no es la vida, aquello de que como o no como, que visto o no visto, que danzo o no danzo. Eso no es, esa es la payasada de la vida. Pero la vida en sí, la vida real y verdadera, es aquella luz que la anima y que se expresa a través de los distintos reinos de la manifestación, aquí en lo manifestado y más allá en lo inmanifestado. La vida, pues, es algo que no cabe en nuestro modo de pensar, sentir y actuar. Es algo muy lejano, que podríamos llamarlo, digamos, la luz, ¿cierto? Y así lo identifican los pseudocientíficos digamos, del orden de la teología, que lo identifican como Cristo, y hacen muy bien en identificarlo como Cristo. Pero ¿qué se sabe de Cristo? Es otro interrogante tremendo que tenemos sobre la mesa. Ahora bien, esta criatura empieza pues a nutrirse de los elementos que van a permitir su desarrollo. Y ese desarrollo es el correspondiente a su organismo. Escúcheme bien, por favor. Ese desarrollo es el desarrollo de su organismo. Es la evolución de su organismo. Es el crecimiento de su organismo. Es la disponibilidad de los distintos factores constitutivos de su organismo que le permitan la expresión de la vida o la expresión de la muerte. Vamos a ver cómo es tan poco el espacio, vamos a ver cómo sintetizamos las cosas. En principio, esta criatura es, como todos sabemos, como nos consta, como lo evidenciamos, es el aspecto nutricional en el sentido del alimento
y en el sentido también del medio, sea psíquico y físico, en el sentido que requiere de su abrigo, de su comportamiento, de su calor, de ese calor humano. Entonces esta criatura empieza a nutrirse ahora en este vientre de la tierra, con los alimentos de aquí de la tierra, es decir, con los alimentos maternales, paternales, del entorno, etcétera, según donde haya nacido. Y esta criatura empieza a desenvolver sus medios de expresión, sus medios de manifestación de ese cuerpo. El cuerpo empieza a desarrollarse, sus manitos, sus dedos, sus ojos, sus oídos, su olfato, su gusto, su tacto, todo empieza a desenvolverse poco a poco en esa criatura, de acuerdo a la ley del crecimiento y el desarrollo de esa criatura. Poco a poco esta criatura va empezando a recibir los afectos y las impresiones del mundo externo que llegan a esa criatura. A medida que esta criatura empieza a crecer, empieza a abrirse su mente sensual. Bueno, ¿cómo que su mente sensual? Ahí es digamos, un alto en el estudio. En la criatura, en la máquina orgánica, lo primero que empieza a abrirse dentro de las impresiones que recibe es su mundo sensual, su mundo de la imaginación y su mundo de los desarrollos, digamos, de las percepciones sensoriales externas. ¿Qué es lo que va a nutrir nuestra mente sensual? Las percepciones sensoriales externas. Las percepciones sensoriales externas de este organismo son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Esas son las herramientas, esos son, digamos, los medios, son, digamos, los factores de expresión que le permiten a esa criatura detectar todo lo que la impresiona. La impresiona a la mamá, la impresiona a la familia, la impresiona el hogar, la impresiona la luz, la impresiona la sombra, la impresiona el alimento, la impresiona el sonido. Todo lo que impresiona a esa criatura entra por sus 5 sentidos. ¿A dónde entra? A la mente. La mente entonces de esa criatura, que es un lago sereno, como un punto de referencia, empieza a recibir esas impresiones. Y a medida que las impresiones van llegando a su mente se va abriendo. Se va abriendo a todas las impresiones, buenas y malas, correctas e incorrectas, agradables o desagradables, dulces o agrias. Es decir, se va abriendo a todo el mundo de las impresiones. Esa mente, que es un lago sereno en principio, ahora empieza a llenarse de todo lo que constituyen las impresiones. Y estas impresiones van a constituir su primer desarrollo de la posibilidad de manifestación de la criatura. Esta criatura empieza pues el precepto a enseñarle y a indicarle el comportamiento que debe de mantener o que debe de establecer en sus impresiones, en su memoria, en su mente. Aparte de que está estableciendo todo aquello, esta criatura trae 2 factores de herencia determinantes en ella. El primer factor de la herencia en la máquina orgánica, en la criatura, es lo que arrastra de papá y mamá y toda su progenie. Esa herencia que viene en el gene y que afecta a lo físico y a lo psíquico, demostrable y demostrado, como demuestran nuestros amigos de Drive sus eventos y sus investigaciones, con la misma gente, con los mismos científicos que ellos usan, es demostrable. Ahora, aparte de esa herencia, que tiene 2 campos, como vimos, está
que cuando esa alma, esa esencia, lo que es la luz que le da la vida en ella, viene y se mete en ese cuerpo. Resulta que esa alma, esa esencia, esa luz no muere cuando muere el cuerpo. Y esa luz, esa alma, esa esencia, es la misma que venía de otra vida anterior. Es la que venía de otra vida anterior. Y el estudio de cómo se enlaza esa vida ahora a este nuevo cuerpo constituye unas leyes de estudio muy necesarias de conocer. Pero esa alma, esa esencia, ese Buddhata, también están adheridos, agarrados los factores que producen la muerte. Y esos factores que producen la muerte, en todos los estudios de la antropogénesis, en todos los estudios de la teología objetiva, en todos los estudios de lo vivenciable en las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos, demuestran que vienen adheridos a esa esencia, a ese principio, vienen adheridos lo que se conoce aquí en los estudios académicos, estudios bíblicos, estudios de las culturas superiores que nos preceden, los 7 pecados capitales. ¿Qué son los 7 pecados capitales? Los 7 pecados capitales no son lo que nos han hecho creer a nosotros. Los 7 pecados capitales son 7 fuerzas antitéticas del rayo de la creación. Y se conocen, y se estudian, y se ven en todos los textos sagrados y libros clásicos del conocimiento, como que son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula. Esos son básicamente los 7 pecados capitales. Esos 7 pecados capitales son 7 fuentes de fuerza, 7 movimientos, como se dice, de energía pervertida que viene adherida al principio inmortal llamado la esencia. Viene ahí, viene con ella. ¿Viene de dónde? De una existencia anterior. Y de esa existencia anterior, cuando llegan a la nueva criatura que le entrega la creación, la manifestación, la naturaleza en toda su inteligencia suprema, que le entrega una nueva criatura, una nueva morada, una nueva casa, donde va a continuar el proyecto del propósito de su propia naturaleza. Viene ese principio divinal llamado la esencia o la luz, y se mete en la criatura. Y también arrastra con ella a las fuerzas que producen la negación de la manifestación de la vida en los 7 antítesis del rayo de la creación, como ya citamos, los 7 pecados capitales. La energía se convierte en masa. La masa se vuelve energía. Eso es matemático. Y si la energía física se convierte en masa, la energía psíquica también se convierte en masa. ¿Por qué pues negamos las leyes que tenemos evidenciadas y demostradas? Esas fuerzas antitéticas del rayo de la creación vienen también condensadas, cristalizadas, estudiadas y conocidas como los 7 pecados capitales. Es decir, las 7 fuerzas antitéticas de las fuerzas de la manifestación de la vida. La vida es la que va a expresarse. La vida, no soy yo, es la vida la que va a expresarse en mí. Ahora, mis amigos, empezamos a puntualizar las cosas. A medida que la criatura empieza a crecer, empiezan esas 7 fuerzas destructivas de la naturaleza y de la vida también a tomar forma y mando en esta criatura, en esa criatura que nace. Y es así como más adelante en el estudio podemos encontrarlas como la formación de la personalidad humana, que así se la conoce en el estudio. Es decir, ya cuando el niño empieza pues a funcionar, digamos, en su forma familiar, en su forma elemental, en su forma primaria,
a medida que va abriendo su mente, también se van metiendo esas 7 fuerzas en esa criatura, en ese organismo, en ese cuerpo. Y esas 7 fuerzas empiezan a tomar dirección y mando en el organismo humano. ¿Por qué empiezan? Porque el mundo de nosotros es el mundo del desarrollo de esas 7 fuerzas, de esos 7 rayos negativos de la manifestación de la vida, de esos 7 fuerzas que más adelante van a chocar drásticamente con el proyecto de un mundo superior, de un mundo distinto, de un mundo donde se pueda medrar, como dice el señor Foster y su señora Carter Gable. Entonces también, como dicen los pseudoesoteristas, de que vendrá un tiempo mejor. Yo digo que lo podrido no viene sino lo podrido. Amigo, ¿cómo puede pensarse que de lo que destruye la vida va a surgir la vida? Y esto es lo que estamos viendo. ¿Cómo puede pensarse que vamos a medrar, que vamos a tener un desarrollo de felicidad y disfrute, si nuestro desarrollo intrínseco y externo son el desarrollo de los 7 factores que producen la manifestación de la vida, del mundo y de la muerte? ¿Cómo podríamos nosotros? Ahora, mis amigos, estamos pisando un terreno muy minado, un terreno que es necesario enfatizarlo en favor de la humanidad, en bien de la humanidad, en bien del Creador, llámese Dios, Tao, Alá, Inri, Cristo, que salcó a Samael, llámese como se quiera llamar, esa fuerza portentosa que produce la manifestación de la vida, obviamente tiene que alcanzar su desarrollo correspondiente en su naturaleza propia y no en la naturaleza de las antítesis de la creación. Y después en esta culturización de esta criatura, donde está, digamos, la llave del conocimiento que nos va a permitir navegar hacia el conocimiento relativo de la dualidad o hacia el conocimiento absoluto de la verdad, del amor y de la vida y de la paz. Aquí es donde empieza nuestro desarrollo. El desarrollo de nuestro cuerpo se va dando con el proceso de la evolución y de la involución. Crecer, nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Los procesos naturales de la mecánica de toda esta naturaleza, llamados evolución e involución. No hay evolución posible dentro de lo que va en la involución. La involución evoluciona hacia su propia involución. Es un crecer al revés, es un crecer hacia atrás, un crecer hacia la muerte, un crecer hacia la descomposición. Amigos, estamos confundidos de plano al tratar aquello de medrar, al tratar aquello de la igualdad, al tratar aquello del disfrute, del goce, de la abundancia, de la prosperidad. Amigos, estamos confundidos de palmo a palmo con ese contenido, con ese concepto. Y entonces vemos cómo este niño, esta criatura, es, digamos, sometida, no sometida por los medios como piensan mis amigos, el amigo Foster y su digna esposa, no sometidos como piensan los esoteristas del budismo y del budismo zen. No, señores, no es así como ustedes piensan. ¿Por qué? Porque ustedes, todos los unos y los otros, dentro de los pilares de manifestación del conocimiento del mundo, que los pilares son la ciencia, de la cual dan testimonio todos los grandes exponentes y autoridades competentes de la humanidad, la ciencia. Son la filosofía, o sea, el decurso de cómo se desarrolla el procedimiento de una vida o de una muerte. Y son, digamos, las religiones como las conocemos, que vienen a ser también otros que van con su propio tambor en el desenvolvimiento de la manifestación del mundo, porque sus actores no son propiamente dignos de ser los directores de una humanidad. Y en otro lado, los artistas que con sus artes proponen imitar o plagiar o figurar un arte regio que es indescriptible a los sentidos. Entonces, amigos, yo me enfatizo en aquello. Yo, honestamente, puede ser
que en la vertiginosidad de mi ánimo de corregir las cosas, diga algo que no sea muy correcto, pero les pido excusas, les pido perdón, porque mi expresión es abierta a ver dónde está lo que falla en el desarrollo de nuestra humanidad, en el desarrollo del hombre. Y amigos, creciendo este niño, a medida que él va creciendo, va recibiendo a raíz del precepto, de la caricia de la madre, digamos, de la adulación del tío, del hermano, de aquel arrullo, de aquel sentir de hogar, de aquel calor de hogar, se le está contaminando justamente lo que nosotros somos, y nosotros somos hijos del pecado original. Honestamente, nosotros somos la estructuración formada, digamos, didáctica, dialéctica y pedagógicamente de una cultura infernal que propone la destrucción humana. Esa es nuestra formación humana. Nuestra formación humana es del orden del desarrollo codificado, escalafonado y, digamos, hipnotizante de los 7 factores negativos de los 7 pecados capitales. Nuestra cultura es de lo mío, de lo tuyo, de lo más, de lo menos, de lo rico, de lo pobre, de lo que me corresponde, de lo que no me corresponde, de lo que reclamo, de lo que quiero. Nuestra cultura es de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de lo que yo creo. Nuestra cultura es de lo que yo siento y de lo que expreso y de lo que manifiesto. Y esos son factores de los 7 pecados capitales que nos tienen aquí en el desarrollo y en el desenvolvimiento del mundo, en la condición exacta en que nos encontramos. Amigos, esos 7 factores empiezan desde antes del amanecer de cada uno de nosotros en la nueva matriz, vienen ahí en la herencia y vienen adheridos, pegados, enganchados a la luz de la vida llamada el alma. Vienen ahí y vienen a la nueva casa, a la nueva criatura, y vienen de acuerdo a leyes completamente verificables y verificadas del eterno retorno de todas las cosas, y las leyes de que la materia, la energía en última instancia se vuelve masa, de que la masa la materia y la materia la masa, y viene de acuerdo a las leyes digamos inmodificables de causa y efecto, porque si bien el némesis de la vida es cambiable, es negociable, hay que conocer el proceso que permite cambiarlo o modificarlo. Y ese proceso no lo conoce el mundo, ese proceso no lo acepta el mundo. ¿Por qué no lo acepta? Porque nuestra estructuración es la del orden del mundo y la muerte. Por eso no lo puede aceptar, porque nuestra naturaleza es ciega a eso, porque nuestra naturaleza no ha despertado a eso. Amigos, estamos hablando de cosas muy interesantes, porque me ha conmovido esos documentales tan bonitos, tan expresivos, pero que no hay posibilidad de cambiarlos, de quitarlos. Como se piensa es ir al fracaso de todas maneras, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué posibilidad hay de que se volteen un poquito las cosas del entendimiento en este tiempo final de la humanidad? Ahora, mis amigos, para no soltar el tema en este momento, en este numeral, el niño va creciendo, y a medida que va creciendo, va abriéndose su mente sensual, y esta mente sensual se nutre a través de las percepciones sensoriales externas. No olvidemos eso, se nutre a través de las percepciones sensoriales externas. Lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que gusto, lo que toco. Esas son las percepciones sensoriales externas de este organismo humano. Esas percepciones sensoriales externas están, digamos, codificadas a una culturización. Y esa culturización parte del mundo preceptivo, del mundo maternal,
y va creciendo y va desarrollándose en esta criatura lo que se llama la personalidad. La personalidad de esa nueva criatura está constituida, está formada, está establecida en sus núcleos básicos a los 7 años. Y sin embargo hoy los niños no saben nada de eso, los padres no saben nada de eso. El papá o la mamá con tantos quehaceres y tantos compromisos tienen que trabajar, o están enfermos, o no pueden atender a su criatura. Aún no pueden ni amamantarla porque se desfigura su forma. Y es decir, la niñez actual está sometida a un crimen y a una tortura indecible por nuestras costumbres y nuestros hábitos y nuestra cultura. Pero dentro del caso normal, dentro del caso excepcionalmente normal, esta criatura es conducida pues del estado del hogar al estado, digamos, de la guardería, del cuidado de terceros. Después vienen los estudios de la primaria. Y vienen los estudios de la primaria a esa criatura. ¿Y qué son los estudios de la primaria? Son la codificación del desarrollo funcional de la sociedad actual. Y ese condicionamiento, esa codificación, esa robotización de la máquina orgánica conforme a las percepciones sensoriales externas de su mente, va condensando, va adquiriendo, va estableciendo una memoria de comportamiento. Y esta memoria de comportamiento obviamente atenta, afecta y daña el desarrollo de la esencia natural que vino al niño a vivir en él. No hay para esa esencia una cultura, no hay un desarrollo. No sabe el papá ni la mamá que ahí hizo un alma. No saben, y si dicen, dicen porque dicen, pero no porque saben, ni les consta, ni estudiaron de dónde viene esa alma llamada esa luz, de dónde es la vida. Ellos entienden que la vida es esta y esta no es la vida. Este es el cuerpo por donde se expresa una manifestación de la vida. Y es ahí donde empieza la gran distinción de una cultura superior que nos permita algún día superar el estado en que nos encontramos. Para superar ese estado es necesario que esa esencia, esa conciencia, esa vida, pues se manifieste como lo que es y no que se manifieste condicionada al comportamiento sistemático y mecánico de un organismo humano a través de sus 5 sentidos. Amigos, estoy tocando cuerdas flojas, cuerdas muy sutiles, cuerdas muy difíciles de capturar porque nuestra cultura toda es la cultura de los 7 pecados capitales, es la cultura satánica del mundo. Entonces, amigos, aceptar aquello resulta muy difícil, tremendamente difícil. Se necesita como un sentido auxiliar que nos permita ver dónde está el problema que ahora tratamos de afrontar. El problema que ahora tratamos de afrontar, aparte de la destrucción de los desarrollos naturales de la luz en su organismo, los desarrollos naturales de la luz llamada la vida, llamada el alma, en su organismo natural, ahora ya no se pueden dar ni se dan, porque han sido destruidos los valores del organismo. Ha sido destruido, por ejemplo, el sentido de la autoobservación psicológica. Ha sido destruido el sentido del asombro. Ha sido resustituida nuestra individualidad por una falsa personalidad. Ha sido desequilibrado los 5 centros inferiores de la máquina orgánica que debería servir a las funciones del alma que en ella se metió. De eso no se sabe nada, todo está perdido. Y está perdido porque toda nuestra cultura, todo nuestro desarrollo, desde lo más profundo hasta lo más elevado, todo nuestro desarrollo, digamos de lo científico, digamos de lo filosófico, digamos de lo religioso, digamos de lo artístico, está equivocado.
está equivocado, es satánico, mis amigos. Y es satánico con conocimiento de causa, se lo digo. Es satánico. Yo no soy quien, pero detrás de mí están los pilares que dieron la manifestación de la vida. Y eso sí saben por qué. ¿Y por qué negarnos aquello? Porque nuestra naturaleza no nos permite avanzar en el desenvolvimiento que corresponde a un ser humano. Y nosotros nos apropiamos, digamos, nos tomamos, asaltamos el contenido de ser humanos, y nosotros no somos humanos, amigos. Más les digo, como un anticipo a la temática que traemos, nosotros no somos ni humanos ni animales, somos, digamos, anormales, porque no nos quedamos ni en lo animal ni en lo humano, somos un híbrido raro. Somos unos entes tricentrados o tricerebrados, y todo esto que le digo lo puedo sostener pie a pie en un desenvolvimiento de entendimiento de mente abierta ante los unos y ante los otros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos caminando en el proceso que conduce al hombre real y verdadero, al hombre auténtico, aquel de que todos los grandes estandartes de la cultura superior dijeron: uno es el hombre terrenal, otro es el hombre celestial. Hay pues que lo de la carne, carne es, y lo del espíritu, espíritu es. Pero tenemos que pisar lento, porque el terreno está minado, mis amigos. Está minado, ustedes mismos lo dicen y lo ven. Aquel que habla le cortan la cabeza. Al que puede mostrar le mandan un taco, le mandan un veneno. Ustedes mismos lo dicen. Ustedes dicen que toda la especie humana está siendo sometida para que no se pueda ni reproducir, para que selectivamente obedezca, que le van a colocar un clip, que le van a colocar no sé qué, que la educación tiene que ser codificada, que también tiene que ser codificado el alimento, la nutrición, que también tiene que ser codificado, que los ejércitos lo impiden, que usted piense, que usted hable, que usted vaya a hacer un descubrimiento como le pasó a Tesla cuando habló de la energía cero, de la energía libre, la energía que fluye y refluye en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será, disponible al alcance de cualquiera, pero que quien se meta a descubrir un elemento, un factor, una máquina, una turbina, alguna cosa que pueda manejar libremente los elementos de la naturaleza para vivir, pues lo mandan liquidar, lo mandan cancelar, lo hacen callar, lo matan, mis amigos, hablando en términos crudos de nuestra época actual, porque en nuestra época actual el dicho de los gobiernos, como digamos los verdugos que tienen los sistemas para manipular los pueblos, es: tráiganlo, vivo o muerto, pero tráiganlo. Ese pues, mis amigos, yo quiero ser enfático, yo quiero ser, digamos, amplio, yo quiero expresarles a ustedes qué es lo que pasa y dónde está la cosa. Porque esta criatura, cuando ya se va en su desarrollo, ¿en qué desarrollo se fue? ¿En qué desarrollo funcionó un científico? Bueno, un científico pasó de la criatura digamos, al precepto maternal y del ambiente. Y ese precepto entró a las guarderías, a que ese niño lo relacionaran, como lo cuenta el mismo señor Foster, cómo fue criado y cómo fue educado. Y después de ahí, ¿a dónde pasa? Pasa a las primarias, donde pierde, digamos, sus propios estados naturales de desarrollo para la luz que en él vive. Eso lo pierde, eso se lo dañan, eso se lo destruyen, le quitan la facultad del asombro, le destruyen, le desequilibran los 5 centros inferiores de la máquina orgánica, le confunden con que esta máquina orgánica es el hombre, esta es la máquina orgánica, es como el carro y el chofer, como el avión y el piloto, como el barco y el capitán. Esta es la máquina, mis amigos, y a esta máquina le montaron el desenvolvimiento de las energías pervertidas de Lucifer, expresadas concretamente en el abominable órgano cundartiguador. Amigos, hay mucha tela para cortar y hay forma de evidenciar todo lo que digo concreta y correctamente, como se evidencia el oro con el agua fuerte, como se evidencia que 2 más 2 son 4, como se evidencia el día de la noche y la vida de la muerte.
Pero para evidenciar eso se necesita partir de pilares concretos y de culturas superiores que son pues en esta época final muy esquivas, pero que están abiertas a la posibilidad humana, amigos. Entonces ese elemento, esa criatura, ahora va a la primaria, seguidamente va a la secundaria, y de la secundaria va a la profesional, y de la profesional va a sus especializaciones. Y en esa especialización aparece el científico, aparece el Albert Einstein, aparece pues todos estos grandes científicos que mencionan ahí, aparecen digamos los filósofos, aparecen los teólogos, aparecen estos elementos de la predicación de la palabra, aparecen estos elementos de la interpretación de las escrituras sagradas, sean del oriente o del occidente, del norte o del sur. Hay que verlos explicando, digamos, nada menos que el Mahabharata. Ese Mahabharata con todo ese contenido esotérico extraordinario. Hay que verlos expresando, digamos, el Rig Veda, los libros del Rig Veda. Hay que verlos aclarando la Biblia. Hay que verlos aclarando el Rama, del tío Rama, de Valmiki. Hay que verlos aclarando, pues, el Corán. Hay que verlos aclarando de todos los conocimientos, su interpretación. Pero es que su interpretación no penetra sino lo que de su mente sensual puede capturar y puede expresar. Y su mente sensual ha sido preparada y codificada y establecida en el desarrollo de su culturización, sea que se fue a lo científico, o que se fue a lo filosófico, o que se fue a lo religioso, o que se fue a lo artístico. Es la misma gente. Desgraciadamente es una batalla que está perdida desde su principio, porque todo su fundamento es del mismo carrete, es de la misma cultura, y es del mismo nivel. Todos, aquí no hay ninguno de los exponentes actuales que pueda decir esto es así, porque él vive y nace y crece y hasta muere en un desarrollo que está programado. Y entonces veo yo al señor Foster y a su digna esposa, y veo a los exponentes del budismo, y veo a los exponentes, digamos, de los iluminados, y veo a los exponentes ahora de las culturas de la elevación, veo a los cuánticos, veo pues a tantísima gente, veo a las mismas culturas completamente ciegas y cerradas del romanismo católico apostólico, veo pues las culturas aún de los musulmanes y de los budistas y los taoístas, y veo que todos están navegando en una estructuración que obedece al mismo patrón de formación, que es el patrón de la mente sensual o el patrón máximo de la mente intermedia, que no tiene ni idea ni razón de lo que son las cosas que están en el más allá, que no pueden explicarlas, porque están aquí involucrados en el más acá, porque están aquí en lo que es del mundo, en lo que es de la carne es carne, y lo que es del espíritu es espíritu. La gente no quiere de ninguna manera aceptar los indicativos de los grandes guías de la humanidad, los interpretan, y esas no son funciones a interpretar, sino hechos a realizar aquí en la naturaleza humana. Pero para que esos hechos aquí se realicen, necesitan propiamente de otra estructuración, necesitan de otros fundamentos, necesitan de otros desarrollos que tienen que darse aquí en el hombre, porque el hombre no se ha desarrollado aquí. Aquí está la máquina orgánica obedeciendo miserablemente a la pena, a soportar la pena de vivir. Nuestras máquinas orgánicas funcionan obviamente dentro de un carril programado por lo que llaman la gente la logia negra, por lo que llaman lo satánico, por lo que llaman el mundo. Amigos, yo quisiera paso a paso detenerme en cada uno de estos puntales y mostrarle a ustedes lo equivocados que estamos, sea que nos llamemos del orden de los científicos, sea que nos llamemos del orden de los místicos,
sea que nos llamemos del orden de los de la misericordia, sea que nos llamemos del orden de los mártires, de los apóstoles, como son todos estos señores que vienen a ser apóstoles, que vienen a ser mártires de una lucha que no tiene solución desde el punto de vista de su propia estructura, porque su propia estructura es otra forma de la estructura general que tiene agarrada a toda la humanidad sin excepción, amigos. No es que vamos, pues, digamos, a atacar, no es que vamos a desdecir, vamos a aprovechar ese escalafón que nos presentan para poder ver cómo hay posibilidad de superar el acontecimiento. Y ya para, digamos, para dar un cierre a esta segundo, digamos, capítulo, a esta segunda faceta del tema que traemos, quiero aterrizar en algo, quiero parar en algo. Digamos, vamos a ver cómo el hombre en sí, o cualquier aspecto del reino de la manifestación de la vida, digamos un árbol, digamos un hombre, vamos a verlo en el reino vegetal, un árbol nace, un árbol crece dentro de su medio bien sostenido, pongamos que lo abonamos, que lo cuidamos, que le quitamos los rastrojos que lo afectan, en fin, vamos a cultivar un árbol y vamos a ver este árbol. Y este árbol nace normalmente y crece y busca el sol, que esto es muy interesante. Y va este árbol en su vida, y el árbol crece, se robustece, se llena de vitalidad, hace la fotosíntesis, y con sus venas, y por sus venas, y por sus raíces, y por todas las membranas que constituyen su nutrición, viene y coge las sales, los minerales, los metales, las aguas, viene y coge el aire, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, viene y se constituye este árbol. Y crece hermoso el árbol. Y el árbol un día florece, y después fructifica, y después ese árbol también envejece, y también decrece y muere, y vuelve en la tierra, el polvo al polvo, como se dice. Desapareció el árbol, ¿cierto? O sea que ese árbol tiene un tiempo. Existe el espacio-tiempo. Y ese árbol en el espacio-tiempo vivió un tiempo. Y ese tiempo se cerró. El árbol creció desde la criatura hasta que fructificó y después desapareció. Hizo su recorrido, su ciclo. Pues también ese mismo ciclo lo hacen todos los árboles. No es uno, sino todos. Y un día, como hay leyes superiores, como las leyes de los movimientos mecánicos de la naturaleza, la tierra se conmueve, como lo veremos más adelante. La tierra pues se descompone y los árboles todos también van a la muerte, todos los árboles. En el estado, en la condición en que se encuentren, también van a la muerte. Y vamos a ver un hombre lo mismo, nació la criatura, se gestó, se fecundó, alumbró la madre, entró aquí a este vientre maravilloso, a este de la madre divina, entró pues a este mundo, a esta matriz, a este vientre de la madre divina, y nació el niño y empezó a crecer como hemos visto. Y ese niño un día llega pues a ser ya un jovenzuelo, a ser ya un mayor, a después a volverse un anciano y después desaparece, quiera o no quiera, porque son leyes de la vida y de la muerte, son leyes superiores que cogen, que arropan, que someten a esta naturaleza. Y esa ley de esa naturaleza que somete a un hombre, un día también lo somete a todos. Porque así como un hombre creció, se cultivó, se desarrolló, envejeció y murió, así todo lo que es la humanidad entera como un cuerpo, como una especie, también un día nació, creció, se desarrolló y un día se entorpeció, se descompuso y murió. ¿Por qué? Porque llega un cierre de la humanidad. Amigos, miremos esto en los procesos, digamos, allá de la escala de evolución e involución, como en la antigüedad,
cómo nos cuentan de las guerras, cómo nos cuentan de los sabios, cómo nos cuentan de aquellas culturas extraordinarias que nacieron, crecieron y desaparecieron. Y cómo aquellos hombres de esa época que iban a la guerra con garrotes y con piedras, y después aparece el fuego y aparece la rueda y aparece el vapor y aparece y se va complicando la manifestación de la vida de toda la humanidad hasta que llega el cierre de la humanidad. Y de este cierre de la humanidad podemos hablar concreta y matemáticamente, podemos hablar del estado en que nos encontramos, y entonces vamos a aclarar muchos conceptos de contenido que para nosotros son pues francamente como una herejía, porque hablar de las formas de las religiones, cómo se dieron y a dónde llegaron, cómo se destapó, que eran simplemente unos eslabones de codificación de la humanidad, de culturización de la humanidad, hablar de la ciencia al punto donde ha llegado, hablar de la dominación propuesta, todo eso tiene que darse, tiene que ocurrir, porque vamos a la muerte como el hombre que nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Así también como es al individuo, es a la masa, es a la humanidad. Mis amigos, continuaremos este tema en una próxima secuencia. Por de pronto, muchas gracias y hasta la próxima secuencia, donde esperamos, digamos, aclarar otros conceptos de contenido, otros desarrollos que son completamente erróneos a la realidad de lo que tiene que suceder, de lo que está sucediendo y de por qué tiene que suceder y de por qué está sucediendo y hasta dónde llega y qué sigue, porque la muerte no es sino un paso más allá de la manifestación de la vida. El problema máximo de nosotros, el problema profundo de nosotros, el problema de nuestra culturización, digamos, caritativa o misericordiosa, es pensar que la vida es la vida y no ver la vida como un tránsito de ella, sino verla como un fin. Es un error gravísimo de nuestra cultura, así como ver el cuerpo como al hombre, es un error gravísimo de nuestra cultura. Amigos, hasta pronto, muchas gracias.